funcional de calcio y fosfato creo que está fuera de toda duda. Y bueno, hay 4 principios básicos en el manejo renal de calcio y fosfato, o más que en el manejo renal, el metabolismo de calcio y fosfato. El primero de ellos es que en el adulto normal, la excreción urinaria de estos iones se equipara a la absorción gastrointestinal. ¿Okay? Este es un punto importante porque resulta que no todo lo que se ingiere se absorbe. El caso de calcio es un ejemplo patético, porque de 1000 miligramos de calcio que consumimos solamente se absorben 200. ¿Okay? Muy bien. Si la concentración plasmática de ellos disminuye sustancialmente, entonces los tres elementos que son la absorción intestinal, la resorción ósea y la resorción tubular operan en conjunto y aumentan y retornan las concentraciones plasmáticas de ambos a lo normal. Y durante el embarazo y el crecimiento, la absorción gastrointestinal excede a la excreción urinaria. Y esto tiene sentido porque entonces estos iones se acumulan en el tejido fetal y óseo del recién nacido. En contraste, en la enfermedad ósea, que se conoce con el nombre de osteoporosis, o cuando disminuye la masa muscular, atrofia muscular, aumenta la pérdida urinaria de estos iones sin que aumente la absorción gastrointestinal. Es decir, tenemos una pérdida neta corporal de calcio y fosfato. Y esta enfermedad ósea, que es una enfermedad del adulto mayor, que tiene una incidencia y prevalencia muy alta, y es prácticamente una de las causas de invalidez más frecuentes en el adulto mayor, así como el hecho de que se encame a los pacientes. Cualquier paciente que se ha encamado, inmediatamente empieza a desmineralizarse, de manera entonces que esta historia de mantener a los pacientes hospitalizados mucho tiempo o en su casa, en cama, mucho tiempo es desastroso. Primero porque se desmineralizan y segundo porque empiezan a formar cálculos renales. Bien. Bueno, esta historia ya la conocen. Tenemos aproximadamente 1300 gramos de calcio, mientras que tenemos 700 de fosfato. La mayor parte de estos dos están unidos a hueso, están en hueso, y su componente intracelular para el caso de calcio es aproximadamente el 1% del calcio total, mientras que en el extracelular tenemos el 0.10%. Algo diferente es en el caso de fosfato, en el que el 14% es intracelular y ahí participa como sistema de amortiguación intracelular. Y extracelularmente tenemos también una fracción muy pequeña del total, 0.03%. Bien. ¿Cómo está calcio y fosfato en plasma? Bueno, ya habíamos hablado, creo que de las concentraciones: 10 miligramos por decilitro de calcio y 4 miligramos por decilitro de fosfato. Esto es calcio total, puesto en términos milimolares, es 2,5 milimolar y 1.3 milimolar. Y para el caso de calcio, el 50% está ionizado, mientras que el 84% del fosfato está ionizado. De este calcio total, 10 miligramos, 50% está ionizado y el otro 50% está en dos formas: o unido a proteínas, y por lo tanto este calcio no es ultrafiltrable, o en forma de complejos, formando complejos, pues con bicarbonato, citrato, fosfato, sulfato. ¿Ok? El calcio que está complejado sí se filtra, pero no se reabsorbe. Sí se filtra, pero no se reabsorbe. Lo mismo sucede con el caso del fosfato. El fosfato está unido mucho menos a proteína, 10%, y también está complejado, fundamentalmente con sodio y con potasio. ¿Ok? Y nuevamente, es filtrado, pero no es reabsorbido. En la regulación del contenido corporal de fosfato
y en su metabolismo y en su balance interno participan en principio 3 órganos: hueso, aparato gastrointestinal y riñón, y 3 hormonas: PTH, calcitriol y calcitonina. Razón por la cual a esta sesión se le llama la sesión de los 33, porque son 3 órganos y 3 hormonas. Bien. Ok. Hipocalcemia y hipercalcemia se definen en el momento actual en función o en base a 2 criterios. Uno es el calcio total y otro es el calcio iónico. Empieza a entrar en desuso el usar el calcio total, porque evidentemente el calcio iónico es el que es biológicamente importante. Bien, las hipocalcemias, que seguramente todo el mundo hemos sufrido alguna vez esta hipocalcemia, porque si en algún momento nos angustiamos y caímos en alcalosis respiratoria, caímos en tetania hipocalcémica o algo parecido a una hipocalcemia, el punto radica en que la hipocalcemia lo que hace es que aumenta la excitabilidad neuromuscular, y la razón básica es que hace más negativo el potencial umbral en las células excitables, de manera entonces que es más fácil alcanzar este umbral, y esto aumenta la excitabilidad. Y manifestaciones de ello pues es el calambre doloroso muscular, y así como el calambre doloroso abdominal. ¿Ok? La parestesia en los dedos, el hormigueo en los dedos y el adormecimiento perioral. Esto es un fenómeno, la parestesia en los dedos y el adormecimiento perioral quizás sea de las manifestaciones más frecuentes de la hipocalcemia, que claro, pueden llevarnos a condiciones críticas como tetania y evidentemente a la muerte. Por el contrario, la hipercalcemia lo que hace es que disminuye la excitabilidad y pues induce fatiga, debilidad, pérdida de apetito, náusea y vómito, estreñimiento, poliuria y poliaquiuria, sed, arritmias cardíacas, letargia, desorientación, muerte. La hipercalcemia produce paro cardíaco en sístole, a diferencia del potasio que lo produce en diástole. ¿Ok? Bien. Ok. Respecto al balance externo, tenemos una circunstancia muy parecida a lo que sucede con potasio, en el que la cantidad ingerida de potasio es igual a la cantidad no absorbida más la cantidad excretada. Esta misma ecuación la presentamos en el caso de potasio, y sucede lo mismo con calcio y fosfato. Y bueno, les voy a platicar rápidamente aquí cómo está este balance externo. En principio, nuestro consumo habitual es aproximadamente unos 1000 miligramos. De ellos, en principio, se absorben 350, pero son secretados por los jugos intestinales, fundamentalmente el pancreático y el intestinal, 150 miligramos. De suerte entonces que tenemos una absorción neta de 200 miligramos, y esos 200 miligramos son los que tenemos que excretar diariamente a través del riñón. De suerte que de los 1000 miligramos, eliminamos 800. Bien, esta absorción intestinal es finamente controlada por el calcitriol o la 1,25 hidroxivitamina D3. Y este es un mecanismo importante para poder tener absorción tanto de calcio como de fosfato. Bien, el calcio que ingresa al líquido extracelular, aproximadamente 1000 miligramos, pero realmente ya decíamos que el porcentaje que está en el líquido extracelular es realmente muy pequeño, de manera entonces que este calcio inmediatamente es transportado al hueso. Y en este proceso de balance interno entre el líquido extracelular y el hueso, en principio, participa, en principio, calcitonina. La calcitonina es una hormona que tiende a producir depósito de hueso,
lo hace aproximadamente a una tasa de unos 500 miligramos por día, ¿ok? Y por otra parte, nosotros estamos permanentemente remodelando nuestro hueso. La remodelación depende de cuánto hueso se deposita y cuánto hueso se resorbe de resorción. ¿Ok? En principio, la resorción ósea es controlada de manera negativa por calcitonina, de manera entonces que la calcitonina nos permite acumular calcio en el hueso. Primero porque aumenta su depósito y otra porque disminuye su resorción. Dos elementos muy importantes para el proceso de resorción son PTH y 1,25 hidroxivitamina D3 o calcitriol. Aquí es importante plantear que PTH estimula en principio a los osteoblastos y los osteoblastos liberan una serie de citocinas que a final de cuentas van a actuar sobre los osteoclastos. ¿Ok? De manera entonces que, aunque en principio la acción de PTH y 25 hidroxivitamina D3, específicamente o más selectivamente PTH, puede tener efectos transitorios en el depósito óseo, la realidad es que a largo plazo los dos aumentan la resorción ósea. ¿Okay? Finalmente, vamos al caso del riñón. Y aquí la cosa se puede sintetizar de manera muy rápida. Porque, bueno, ya decíamos que aproximadamente el 55% del calcio se filtra, ¿ok? Aproximadamente, perdón, 45%, tanto el calcio, el calcio libre 55% más el calcio complejado. Solamente se reabsorbe el calcio libre. Y el control es muy rápido, es muy fácil y fácil de aprenderse porque las tres hormonas, PTH, calcitonina y calcitriol, en principio hacen lo mismo sobre el calcio. Las tres inducen reabsorción de calcio. Reabsorción de calcio. ¿Ok? Como vamos a ver, esto contrasta en forma importante con lo que sucede con fosfato. Bien, ¿cuánto tenemos de calcio en el hueso? Pues aproximadamente 1 millón de miligramos, mientras que en el líquido celular solamente tenemos 1000 miligramos. 1000 miligramos. Bien, por favor, noten que este aspecto de lo que hace el riñón, porque el riñón es el parteaguas en el metabolismo de calcio y fosfato. Ya veremos que para el caso del fosfato, estas tres hormonas hacen diferentes cosas en el riñón. Pero de entrada en el riñón, el calcio, las tres hormonas aumentan la reabsorción de calcio. Bien. Bien, esta es una pregunta que podría parecer ociosa, pero resulta que se han hecho estudios indagando en los estudiantes de medicina de todas partes del mundo cuál es la respuesta a esto. Entonces dice, un vaso precipitado contiene calcio, fosfato y fosfato de calcio, y estas sustancias están en equilibrio químico en un volumen fijo de agua. Suponga que se agrega cloruro de calcio al vaso y que todo el cloruro se disuelve. Después de agregar cloruro de calcio, usted predice que la concentración de fosfato, ¿qué le pasará? Bueno, pues a ustedes ya saben aquí la respuesta. La respuesta es que disminuirá. Y la razón básica es que si yo aumento las concentraciones de calcio, por ley de acción de masas, esta reacción va hacia la derecha. De manera entonces que si aumento cloruro de calcio, sería diferente si yo administrara fosfato de calcio, pero el caso de cloruro de calcio, entonces esta reacción se va a la derecha, con lo cual aumenta la concentración de calcio, pero disminuye la de fosfato. Bien. Y la razón de ello es que este fosfato de calcio va y se deposita a hueso. Bien. Así las cosas, entonces vamos a hablar de aquellas influencias no homeostáticas
sobre la distribución de calcio, es decir, el balance interno o la distribución de calcio en los diferentes compartimentos. Bueno, tenemos aquí nuestra reacción. Muy importante mantenerla en la cabeza porque si en un momento dado yo quiero subir o bajar las concentraciones de calcio, la única forma sensata de hacerlo es modificando las concentraciones de fosfato. ¿Ok? Muy bien. De manera entonces que si yo ahora, en lugar de administrar calcio, administro fosfato, de manera que aumente la concentración de fosfato en plasma, entonces esta reacción de nuevo va a la derecha. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar fosfato, y se va a formar fosfato de calcio, pero a consecuencia de administrar fosfato, yo voy a disminuir la concentración de calcio iónico. Entonces, la administración de fosfato automáticamente me produce hipocalcemia. Por otro lado, cuando yo tengo disminución en la ingesta de fosfato, por lo tanto disminuye el fosfato en plasma. ¿Y por qué digo que por qué digo que disminuye el fosfato en plasma? Porque tienen ustedes que recordar que el fosfato es una sustancia con umbral renal, de manera que permanentemente se está excretando, dado que su concentración habitual está por arriba de su umbral renal. Muy bien. Entonces, cuando yo disminuyo la ingesta de fosfato, disminuye la concentración de fosfato. ¿Y qué es lo que hago? Pues ahora he hecho esta reacción al lado opuesto. Entonces voy a sacar fosfato de calcio del hueso, ¿ok? Disminuye fosfato, pero aumenta calcio. Muy bien. Entonces, la disminución de fosfato aumenta automáticamente calcio iónico. El otro elemento en esto son las concentraciones de proteínas, y en general hay una asociación directa entre más proteína, más calcio total, a menos proteína, menos calcio total. Y en general, ya decíamos que aproximadamente el 50% está en forma iónica. El otro 50% está unido a proteínas. Y cuando yo disminuyo la concentración de proteínas en plasma, me disminuye el calcio total, pero a consecuencia de que las proteínas plasmáticas, específicamente albúmina, es un polianión, entonces cuando yo disminuyo la concentración de proteínas, tengo menos proteína para que el calcio se fije, el calcio iónico se fije a ese polianión, de manera entonces que esto aumenta el calcio iónico. Entonces puedo tener hipocalcemia total con hipercalcemia iónica. Lo contrario también es cierto. Si yo aumento la concentración de proteínas, aumenta el calcio total, tengo hipercalcemia total, pero hipocalcemia iónica. Y la razón de ello es que al tener más proteínas, tengo mucho más elementos negativos o polianiónicos en mis proteínas, porque tengo más proteína, más masa de proteína, y eso entonces me disminuye la concentración de calcio iónico. Finalmente, si preguntas hasta ahí. Sí, perdón, ya tengo una duda. Sí, Joana. ¿Por qué? O sea, sí me queda claro o sea, por qué se aumenta el total, disminuye el libre, pero ¿por qué no se cuenta, o sea, por qué el calcio iónico no se cuenta junto con el calcio total? Porque es como una parte. Sí, porque el que es biológicamente importante es el calcio iónico. El calcio total realmente no se le ha podido encontrar ninguna significancia fisiológica. Se considera que este asunto de que se junte a proteínas o se pegue a proteínas simplemente es una especie como de almacenamiento transitorio, ¿sí? El que tenemos de reserva. ¿Ok? Entonces, el calcio importante es el calcio iónico. No sé si contesto su pregunta, Joan. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Bien. El otro elemento no homeostático son los trastornos del balance ácido-base. Ya habíamos platicado por ahí que en alcalosis se produce hipocalcemia, la famosa tetania hipocalcémica
de la alcalosis respiratoria, y la acidosis pues hace lo opuesto, produce hipercalcemia. Y en principio el calcio total no cambia en este caso, por ejemplo, Joana, ¿sí? El calcio total no cambia, pero sin embargo sí cambia el calcio iónico. Y nuevamente aquí decíamos que la albúmina con sus pH 7,4 es un polianión, y esos polianiones se los pelean entre el ion hidrógeno, calcio y en mucho menor cantidad sodio. ¿Ok? De manera entonces que en acidemia la mayor parte de estos polianiones están saturados por ion hidrógeno, y por lo tanto la concentración de calcio iónico sube. ¿Ok? Muy bien. Lo opuesto sucede en alcalemia. Pero ¿por qué ahí el calcio total no cambia si se supone que el calcio total es el que está en proteínas, ¿no? En una acidemia ya no habría tanto calcio en proteínas porque, bueno, por ejemplo en la albúmina, porque está unido a hidrógeno. A ver, déjeme plantearle aquí. Aquí estoy asumiendo que el calcio total no está cambiando. ¿Sí? O sea, cuando el calcio total no cambia y induzco estos trastornos, entonces tengo este fenómeno resultante. Aunque, o sea, no cambia la cantidad de proteínas. No, aquí en principio estamos hablando que la concentración de proteínas sería constante, ¿sí me explico? Okay. Sí, sí, sí. El calcio total no cambiaría, ¿sí? ¿Ok? Sí. Y sobre esa base, entonces, cuando yo modifico el estado ácido-base, entonces se producen estos cambios. Ok. ¿Ok? Muy bien. Bien, supongo que ya revisaron ustedes el metabolismo, la homeostasis de calcio, es decir, la distribución entre de calcio entre hueso y volumen líquido celular, que es el balance interno. Y bueno, no voy a decir mucho, todo el mundo sabrá que pues PTH se sintetiza en las células principales, es una molécula de 82 aminoácidos de una sola cadena, ¿sí? Y su estímulo básico para la secreción, pues es la disminución en la concentración de calcio plasmático, calcio iónico. El calcitriol, por su parte, es sintetizado, su hidroxilación 25 se lleva a cabo en el hígado, mientras que su hidroxilación en posición 1 o posición 24 se lleva a cabo en el riñón. Y calcitriol, los estímulos para su síntesis es la disminución en calcio y la disminución en fosfato. Finalmente, calcitonina es una hormona producida por las células parafoliculares del tiroides, y su estímulo es, en principio, el aumento en la concentración de calcio, el estímulo para secretar calcitonina. Y bueno, PTH, la sección de PTH es exquisitamente sensible a las concentraciones de calcio iónico. De manera entonces que cuando yo tengo concentraciones de calcio que andan en el orden de los 7,5, 8 miligramos por decilitro de calcio, entonces empieza a disminuir la secreción. Por otra parte, cuando empieza a aumentar la secreción de PTH, o tengo, más bien dicho, niveles máximos de PTH. Por el contrario, cuando tengo niveles altos de calcio, la secreción de PTH está reducida, pero el rango es muy pequeño. Andamos entre el 10,5 y el 7,5 de concentración de calcio total en plasma, que evidentemente se refleja en calcio iónico. ¿Ok? Muy bien. La realidad es que la concentración de calcio total de 10 miligramos por decilitro no es otra cosa más que el producto de la interacción de la secreción de PTH con calcitonina. De tal manera que si nosotros graficáramos aquí las concentraciones de PTH y calcitonina, veríamos que en este punto de equilibrio, ¿ok? Estarían tanto PTH como calcitonina interceptándose, y su punto de intercepción caería aproximadamente a la concentración plasmática de 10 miligramos por decilitro.
Entonces, calcitonina sube cuando sube el calcio, PTH sube cuando baja el calcio. Bien. Bueno, ¿cómo lo maneja el riñón al calcio? Solamente el 55% del calcio es ultrafiltrable, el otro está unido a proteínas, pero solamente el calcio iónico es reabsorbido. Y el manejo renal de calcio se parece muchísimo al de sodio. 70% reabsorción fraccional en tubo proximal, 20% en porción ascendente gruesa, ya sea Henle. Aquí es donde difiere, 9% en tubo distal, 1% en conducto colector, y estamos excretando alrededor del 1% del calcio filtrado. Ok, en tubo proximal, la reabsorción de calcio fundamentalmente se da por vía paracelular, 80%, y es pasiva, ligada a la reabsorción de sodio y agua. El otro 20% se da a través transcelular, a través de este canal TRPV5, ¿ok? Y este transporte transcelular, pues evidentemente se da a favor de gradiente químico. En la luz tengo una concentración de 6 miligramos por decilitro y dentro de la célula una concentración de 0.4 microgramos por decilitro, de manera que tengo prácticamente un gradiente de 10,000 veces para que pueda ingresar el calcio. Esta concentración de calcio bajita, entre otras cosas, es mantenida por la calvindina. ¿Okay? La calvindina es una proteína amortiguadora que tiende a mantener las concentraciones de calcio bajas para que este gradiente pueda mantenerse. ¿Okay? Bueno. Y esta calvindina entonces permite que este calcio sea transportado transcelularmente para ponérselo enfrente a la calcio ATPasa o a la calcio, al intercambiador sodio-calcio, de manera que pueda ser extruido hacia el lado vasolateral. Ok. Ok. Decimos entonces que en principio el transporte de calcio en tubo proximal, transporte de sodio y calcio es paralelo y son dependientes. A más transporte de sodio, más transporte de calcio. Y fundamentalmente, insisto, es pasivo el transporte. Okay. En la porción ascendente gruesa, muy importante es concebir que el transporte de calcio solamente se da en la porción cortical de la porción ascendente gruesa, no en la porción medular. ¿Ok? Y nuevamente, la mayor parte del transporte es paracelular. Y este transporte paracelular, pues fundamentalmente se da a través de claudinas 16 y 19. ¿Ok? El transporte transcelular también se da por un mecanismo parecido, TRPV5 o 6, algo parecido a lo que sucede en tubo proximal. Ok, paracelularmente, bueno, ya hemos platicado esta historia en porción ascendente gruesa cortical, que depende del gradiente de voltaje transepitelial luz positivo que se genera por la recirculación de potasio, ¿ok? De manera entonces que si yo bloqueo el transporte o este transportador o bloqueo ROMK, ¿ok? Entonces yo disminuyo mi reabsorción de calcio. Y no solamente de calcio, sino también de magnesio. Magnesio resulta ser interesante porque magnesio, a diferencia de todos los otros compuestos o iones que hemos hablado, o compuestos orgánicos, magnesio se reabsorbe fundamentalmente en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. ¿Okay? Bien, un 70% se reabsorbe allí. ¿Okay? Bien, entonces el transporte de calcio nuevamente es paracelular de manera prioritaria y nuevamente llega a ser paralela a la reabsorción de sodio y son dependientes. A mayor reabsorción de sodio, mayor reabsorción de calcio y magnesio. En tubo contorneado distal y en conducto conector, que es el sitio fundamental del control de la reabsorción, del control de la reabsorción de calcio
nótese lo que estoy diciendo, del control de la reabsorción de calcio, no el sitio fundamental de reabsorción, pero sí del control de la reabsorción de calcio, se da entonces en estos dos segmentos. La realidad es que el transporte aquí de calcio es solamente transcelular. Ya el componente paracelular pasó a la historia, a este nivel de la nefrona. Y la reabsorción de sodio y calcio son controlados de manera diferencial. Insisto, es el sitio de control de calcio, también de sodio, ya lo hemos visto, pero se controlan de manera diferencial. Y la reabsorción de sodio están inversamente asociadas, lo cual no significa que uno sea la causa del otro, simplemente están inversamente asociadas. Bien. El canal luminal de calcio es un TRPV5, nuevamente trabaja a favor del gradiente eléctrico, luego se une a calvindina, esta calvindina entonces lo transporta al lado vasolateral y es extruido por la calcio TPasa, por el contratransportador sodio-calcio, y puede haber cierta difusión retrógrada del calcio que es evitada por claudina 8, es decir, la claudina 8 así como permite, 16 y 19 permite la entrada de calcio por la vía paracelular en la porción ascendente gruesa cortical. En este segmento, la claudina 8 lo que hace es evita el que haya difusión retrógrada. Bien. Y pues ya sabemos que es el sitio de acción de las tiacidas. Y pues contra todo lo que ustedes pudieran pensar, se desconoce el mecanismo íntimo por el que las tiacidas aumentan la reabsorción de calcio. Y básicamente a esta fecha existen dos propuestas. Ok. La primera es que tiene un efecto agudo, las tiacidas. ¿Ok? Y el efecto agudo se debe a que en principio la tiacida lo que hace es bloquear el cotransportador sodio-cloro, que es un cotransportador electroneutro. ¿Ok? Pero aparte de bloquear el hecho de que se bloquee este transportador, entonces hace que aumente la conductancia de ROM-K, que está en el lado apical de estas células. Y si yo empiezo a sacar potasio, esta célula se empieza a hiperpolarizar, y al hiperpolarizarse, este canal TRPV5 se abre, lo cual permite el ingreso de calcio. Ok. Dado que tenemos disminución en el ingreso de sodio por bloquear el cotransportador, entonces disminuye la concentración de calcio dentro de la célula, y al disminuir la concentración de calcio, entonces esto permite que el cotransportador calcio-sodio opere más eficientemente. Entonces, el calcio que ingresa aquí es extruido por la calcio TPasa o por el contratransportador sodio-calcio. A ello contribuye el que yo inhiba el transporte de sodio. Okay. La disminución en el ingreso de calcio, la disminución en el ingreso apical de cloro hace que egrese menos cloro por la vía vasolateral. Meto menos cloro aquí, entonces egresa menos cloro, ¿ok? Esto también hiperpolariza la célula y pues esto contribuye a aperturar este canal, ¿ok? Bien. Sin embargo, el efecto crónico es que el bloqueo del cotransportador sodio-cloro produce a final de cuentas, como ya sabemos, depresión de volumen líquido celular. Y eso, a final de cuentas, si produce depresión, va a aumentar la reabsorción proximal de sodio y calcio. De manera entonces que el efecto neto de las tiacidas, es aumentar la excreción de sodio, pero disminuir la excreción de calcio. O disminuir la excreción de calcio. De manera entonces que el efecto neto de las tiacidas, al igual que como sucede en el síndrome de Gitelman, que es el representante genético del efecto de las tiacidas, es que aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la excreción de sodio, pero disminuye la excreción de calcio. Insisto, esto está asociado
inversamente, pero no dependen uno de otro. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener el transportador de sodio-calcio funcionando y sin embargo sigo teniendo reabsorción de calcio. Quizás en menos magnitud que cuando lo tengo bloqueado, pero no depende uno estrictamente del otro. ¿Okay? La amilorida tendría un efecto similar cuando estuviéramos hablando de conducto conector. ¿Okay? Bien. Y ya les dije que es el sitio de control fundamental para la excreción de calcio y en el que PTH y calcitriol estimulan pues la reabsorción de calcio. Bien, entonces la historia del receptor sensor del calcio. Este receptor sensor de calcio, del cual ya hablamos cuando hablamos de la porción ascendente gruesa del asa IgL. Bueno, pues en la parte cortical, este receptor sensor de calcio es estimulado por las concentraciones de calcio. Entonces, al aumentar la concentración de calcio, lo detecta el receptor sensor de calcio. Y esto lo que hace en principio es inhibir al cotransportador sodio-potasio 2-cloros y a ROMK. No solamente eso, los inhibe de manera directa, sino que también inhibe las acciones estimulantes tanto de vasopresina, hormona antidiurética, como de paratormona sobre este transporte. De manera entonces que el que aumente la concentración de calcio extracelular se pegue al receptor sensor de calcio, automáticamente al bloquear estos dos transportes disminuye la reabsorción de calcio. Lo cual entonces tiene sentido desde el punto de vista teleológico de que si yo aumento mi concentración de calcio, es decir, que estoy en hipercalcemia, pues reabsorba menos calcio. ¿Okay? Bien. Esta ya la revisamos cuando hablamos de la porción ascendente gruesa del asa IgL. Simplemente decir que este receptor está acoplado a proteínas GQ. ¿Ok? Este receptor sensor de calcio también participa en el control de la liberación de paratormona por glándula paratiroidea. Así como también en el control de la liberación de calcitonina por las células parafoliculares de la glándula tiroides. Bien, y recordar que en principio este receptor sensor de calcio está en el lado vasolateral, en la porción ascendente gruesa cortical y en el tubo contorneado distal. ¿Ok? En la porción ascendente gruesa del asa de Henle, en la porción cortical, inhibe el aumento de AMP cíclico inducido por hormona antidiurética y PTH, inhibe el cotransportador, inhibe ROMK y por lo tanto inhibe la reabsorción de calcio. Bien. La mutación inactivante del gen que codifica para el receptor sensor de calcio pues, inducirá, pues, evidentemente, todo lo anterior, inducirá hipercalcemia, PTH aumentada, hipocalciuria, porque si yo inactivo al receptor sensor de calcio, entonces tendré aumento en el transporte de calcio en porción ascendente gruesa del asa de Henle, tendré hipercalcemia, ¿ok? ¿Por qué tendré PTH aumentada, Joana? Porque como hay hipercalcemia, se está estimulando la secreción de paratormona. No. Es mutación inactivante del gen que codifica para el receptor sensor de calcio. Ah, porque los genes en las células, cuando el calcio está pegado al receptor es cuando está inhibida su liberación. Exactamente. Entonces, cuando yo tengo una mutación inactivante, yo puedo tener poco calcio, pero el sistema no se da cuenta, la célula no se da cuenta, ¿me explico? Y simplemente dice, bueno, pues aquí yo lo que estoy sensando es que hay poco calcio y entonces aumento PTH, ¿sí? Porque la mutación es inactivante, ¿ok? Bien, entonces tendré hipercalcemia, hipocalciuria y aumento en la reabsorción de calcio en la porción ascendente gruesa cortical. Bien. Y esto pues da el famosísimo trastorno de hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Había alguien que me había preguntado esto, no me acuerdo quién es.
No sé si es una enfermedad autosómica dominante. Esto quiere decir AD, por si era lo que quería saber. AD es autosómica dominante. ¿Ok? Muy bien. Y se debe fundamentalmente a una mutación inactivante del receptor sensor de calcio, que no solamente existe en las células renales, sino existen también pues, a nivel de las tiroides, en las células parapeliculares y en las células de la paratiroides. Bien, ¿cómo está el control homeostático de la excreción de calcio? Bueno, PTH, en principio, disminuye el transporte de sodio y agua. La razón de ello es que PTH inhibe el cotransportador sodio-protón, ¿ok? Y por lo tanto, disminuiría el transporte de calcio en tubo proximal. Sin embargo, PTH aumenta el transporte de calcio en tubo contorneado distal y en conducto conector. De suerte entonces que el efecto neto de PTH, aunque disminuye el transporte proximal, es que aumenta el transporte distal y por lo tanto disminuye la excreción de calcio. PTH es hipocalciúrica. Evidentemente, de estos dos elementos, el que es más importante es el efecto que tiene en túbulo contorneado distal y conducto conector. Bien. Calcitriol, en esencia, hace lo mismo que hace PTH, ¿ok? Aumenta el transporte en tubo contorneado distal y conducto conector. Y esto lo hace ya sea de manera directa o indirecta. Se considera que es más un efecto indirecto, ¿ok? Y finalmente, calcitonina, pues también hace lo mismo, aumenta el transporte de calcio en tubo contorneado distal y conducto conector. De manera entonces que las tres hormonas en los tres sitios y específicamente en el riñón hacen lo mismo, disminuir la excreción urinaria de calcio. Bien. De ellos, el que se lleva las palmas desde el punto de vista control, pues es PTH. Okay. Y evidentemente tengo influencias no homeostáticas que modifican la excreción de calcio. Ya veíamos al principio los efectos que tiene modificar fosfato. ¿Okay? Entonces, si aumento la ingesta de fosfato, disminuyo las concentraciones de calcio, eso estimula PTH y eso disminuye la excreción de calcio. La disminución de fosfato, por disminución en la dieta, aumenta la concentración de calcio, disminuye PTH y aumenta la excreción de calcio. Evidentemente, los cambios en volumen líquido celular modifican en el mismo sentido la excreción de calcio, porque en principio el transporte en tubo proximal y en asa de Henle está ligado de manera paralela a la reabsorción de sodio. Okay. La acidosis, por otra parte, aumenta la excreción de calcio por dos razones. Una es que la acidosis o la acidemia aumenta la concentración de calcio por razón de la alcalosis y el efecto que tiene sobre la liberación de calcio por proteínas, entonces aumenta la carga filtrada de calcio y la acidosis, por otro lado, pues disminuye el transporte de calcio en tubo contorneado distal. La razón de ello es que acidosis inhibe el canal de calcio TRPV5. La alcalosis tiene el efecto opuesto. La alcalosis disminuye la excreción de calcio por disminución en la carga filtrada de calcio, porque disminuye la concentración y porque aumenta el transporte de calcio. La alcalosis, al contrario, estimula TRPV5. Bien. Hasta ahí calcio. Vamos con el fosfato. Bueno, nuevamente la situación del balance es muy semejante para el calcio de fosfato. De los 1.400 miligramos que consumimos de fosfato al día, excretamos 500 miligramos por las heces, de manera que estamos reabsorbiendo de manera neta 900 miligramos, que son los que excretamos en la orina. ¿Ok? Si ustedes se fijan, ahora la cantidad que se absorbe
es mucho más alta que la en el caso de calcio, que eran aproximadamente 200 miligramos para el caso de calcio, son 900 para el caso de fosfato. También hay un recambio entre el pool de fosfato extracelular y el hueso. Evidentemente, las magnitudes de los pools son radicalmente diferentes. Decíamos que de calcio tenemos un pool de unos 1000 miligramos, mientras que en el hueso teníamos 1.000.000 de miligramos. Para el calcio fosfato tenemos aproximadamente 600 miligramos de pool, mientras que de fosfato tenemos 500 miligramos en el líquido extracelular. ¿Ok? Bien. No solamente se acumula fosfato en huesos, sino también en los tejidos blandos. Ahí hay una cantidad mucho menor. Y en esencia, calcitonina, PTH y calcitriol tienen en esencia la misma acción que tienen sobre el manejo renal, perdón, el manejo óseo de calcio. Calcitonina aumentando la formación, PTH y calcitriol disminuyendo o aumentando la resorción o disminuyendo el contenido de fosfato en el hueso. El punto y el secreto de toda esta historia está precisamente en lo que hacen estas tres hormonas en los riñones. Habíamos dicho que las tres hormonas, PTH, calcitonina y calcitriol, ejercen un efecto de aumentar el transporte de calcio por el riñón. Pero para el caso del fosfato, lo que inhibe la excreción de fosfato, es decir, que aumenta su transporte, solamente es calcitriol, mientras que las otras dos aumentan su excreción. Entonces, PTH y calcitonina son fosfatúricas, hipocalciúricas, pero fosfatúricas. Hipocalciúricas y fosfatúricas. Ok. De manera entonces que el balance entre lo que se absorbe y lo que se excreta se logra a través de esta acción diferencial de calcitriol y PTH y calcitonina sobre el transporte. Y esto va a incidir en la capacidad que tenemos de poder mantener nuestras concentraciones de calcio y fósforo iónico, como veremos más tarde. Bien. Bueno, ya decíamos que el 90% del fosfato es ultrafiltrable. Hay un umbral y generalmente su concentración está por debajo, perdón, está por arriba de este umbral, su concentración plasmática habitual, de manera que siempre se está excretando, siempre se está excretando. De suerte entonces que si siempre se está excretando, un aumento pequeño en el fosfato plasmático, pues aumenta la carga filtrada y dado que en el riñón normalmente se reabsorbe fosfato a su máxima tasa, esto automáticamente aumenta la excreción de fosfato. Entonces, las modificaciones en la concentración plasmática de fosfato van seguidas por incrementos en el mismo sentido o decrementos en la excreción de fosfato. En principio, en este caso, en el que yo aumento la concentración de fosfato porque ingiero más fosfato y que aumenta la carga filtrada y que aumenta la excreción, en principio, cabe decir que este aumento en la excreción va a ser mayor que la absorción gastrointestinal de fosfato y entonces trae una pérdida neta corporal de fosfato. De suerte entonces que tengo un mecanismo en el cual si consumo más fosfato, automáticamente excreto más fosfato. Y esto tiene que ver con esta circunstancia. Diría uno, ok, se absorben 900 miligramos de fosfato y solamente 200 de calcio. Y de acuerdo a la reacción que habíamos visto al inicio, uno diría, pues aquí ya la cosa está media desproporcionada, ¿no? Si se acuerdan de esta reacción, ok, decíamos
que si echamos esta reacción hacia la derecha, entonces lo que va a suceder es que va a bajar calcio y va a subir fosfato. Muy bien, entonces tenemos un mecanismo muy particular en el cual el aumento en la absorción de fosfato automáticamente nos hace perder más fosfato. De manera entonces que podemos regular las concentraciones de calcio de una manera mucho más sencilla. ¿Ok? Muy bien. Ok, las conclusiones entonces es que el riñón regula la concentración de fosfato. Si yo disminuyo la filtración glomerular, entonces esto aumenta la concentración plasmática de fosfato. Entonces, en insuficiencia renal crónica, donde además hay una continua absorción gastrointestinal de fosfato, el fosfato corporal, el fosfato inorgánico corporal y la concentración de fosfato aumentan. Estoy hablando de insuficiencia renal crónica, ¿ok? Con lo cual las concentraciones de calcio bajan, ¿ok? En insuficiencia renal crónica hay disminución en la síntesis de calcitriol. Esto aumenta PTH y entonces se libera calcio del hueso. Y entonces, a consecuencia de la insuficiencia renal crónica, y dado que tengo un hiperparatiroidismo secundario, se libera el calcio de hueso al punto en el que el hueso se forma una condición que se conoce como osteitis fibrosa quística. ¿Qué es esto? Pues en esencia, si uno toma una radiografía de los huesos, lo ve uno lleno de quistes, ¿sí? De quistes que lo único que indican es que ese hueso se ha descalcificado. Y ese calcio que ha salido del hueso va y se deposita a tejidos blandos, formándose calcificaciones metastásicas en tejidos blandos. Entonces, una de las consecuencias a largo plazo de la insuficiencia renal crónica es que se genera la osteitis fibrosa quística, pero hay depósito de calcio en tejidos blandos, básicamente en vasos, con una serie de consecuencias realmente muy deleterias. Bien, la máxima reabsorción de calcio, porque decimos que tenemos TM, es variable y es controlada por la ingestión de fosfato. Entonces, si aumento la ingestión de fosfato, disminuye la tasa de reabsorción máxima, lo cual tiene sentido por lo que platicábamos hace rato. Si aumento la ingesta de fosfato, automáticamente empiezo a eliminar más fosfato. Y la razón básica es que si yo aumento la ingesta de fosfato, aumento la concentración de fosfato, bajo la de calcio, y al bajar la de calcio, estimulo PTH. Y PTH tiene acción fosfatúrica. Muy bien. Lo opuesto parecería que fuera cierto, pero resulta con que no. En términos del mecanismo, la disminución en la ingesta hace que aumente la reabsorción máxima de fosfato, es decir, aumenta el TM cuando uno disminuye la ingesta. Pero el mecanismo se da a través de insulina, pero no a través ni de PTH, ni de calcitriol, ni calcitonina. No se sabe hasta la fecha cómo es que la disminución en la ingesta le señaliza al páncreas para que libere insulina y entonces aumente la tasa de reabsorción máxima. Bien. La reabsorción de fosfato pues, se da por vía transcelular a través de 3 cotransportadores sodio-fosfato. Aquí hay particularidades de cada uno de ellos. No hay transporte paracelular de fosfato, ¿ok? Y se da fundamentalmente pues, a través del cotransportador sodio-fosfato, ¿ok? Y este es el sitio de control de la reabsorción de fosfato. Aquí se reabsorbe el 80% del fosfato, el 10% se reabsorbe a nivel distal, 90% del fosfato que se filtra se reabsorbe, y está controlado, pues evidentemente, por las concentraciones de fosfato y PTH. ¿Okay?
El mecanismo celular de transporte en tubo contorneado distal no se ha establecido a la fecha. ¿Y cómo se controla? ¿Cómo se controla la excreción de fosfato? Bueno, el PTH se une al receptor de PTH en la célula del túbulo proximal, está acoplado a una proteína GS, lo cual activa la enlato-ciclasa, se forma proteína sinasa A, después de transformar ATP en AMP cíclico, y esta proteína sinasa entonces fosforila una serie de proteínas que lo que hacen es inactivar el cotransportador sodio-fosfato. Ok. Una dieta baja en fosfato induce hipofosfatemia, controla la excreción de fosfato, esencialmente a cero excreción por un mecanismo que aumenta la actividad de este cotransportador, y ya decíamos que la insulina parece contribuir a este evento. En tanto que una dieta alta en fosfato disminuye la actividad del cotransportador y este efecto parece ser directo de PTH. Entonces, ¿qué cosas incrementan la excreción? El incremento en PTH, la sobrecarga de fosfato inorgánico, la expansión, la acidosis, los glucocorticoides inhiben el transporte proximal de fosfato. Esto aumenta la entrega de fosfato a tubo contorneado distal y al conducto colector, y por lo tanto permite que se secrete más ion hidrógeno y por lo tanto que se genere más bicarbonato. De tal manera que los glucocorticoides en dosis crónicas tienden a inducir alcalosis porque se regenera más bicarbonato. ¿Ok? Bien. ¿Qué cosas disminuyen la excreción de fosfato? Bueno, pues la disminución de PTH, el aumento, la depresión de fosfato inorgánico, la contracción, la alcalosis y hormona de crecimiento. Okay. Este asunto de hormona de crecimiento es importante porque permite retener fosfato, que es necesario para el crecimiento, en condiciones de desarrollo, del desarrollo óseo en los niños. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien. Bien. ¿Cuál es la distribución? El balance interno pues está controlado nuevamente por las 3 hormonas. ¿Ok? Y aquí, aunque en principio lo que quiero hablar de fosfato, quiero ponerlos en el contexto de que de referir también qué es lo que está haciendo con calcio. Entonces, PTH aumenta la liberación de fosfato de hueso, igual que lo hace con calcio. Entonces, la liberación de fosfato siempre se acompaña de liberación de calcio. Liberación de fosfato siempre se acompaña de liberación de calcio. Y mientras que la PTH es fosfatúrica, es hipocalciúrica. Calcitriol aumenta la liberación de fosfato de hueso, igual que lo hace con calcio, y la liberación de fosfato siempre se acompaña de liberación de calcio. Bueno, nuevamente, aquí lo que tenemos es que el calcitriol, a diferencia de lo que se ve con PTH o calcitonina, no es fosfatúrica, sino al contrario, disminuye la excreción de fosfato, pero también disminuye la excreción de calcio, aparte de que aumenta la absorción intestinal de fosfato. ¿Ok? Bien. Y calcitonina, en esencia, pues hace algo muy parecido a lo que está haciendo PTH. ¿Ok? La captura ósea de fosfato siempre se acompaña de la captura de calcio. Entonces, sacan o meten calcio del hueso o calcio del intestino, calcio y fosfato del intestino, y donde se hace la diferencia es lo que hacen en el riñón. ¿Ok? Bien. Y evidentemente, pues hay una interacción entre calcio y fosfato. Este diagrama es clave en la fisiología, es clásico, este diagrama es clásico en la fisiología de hueso y del manejo renal de calcio y fosfato. Y
En principio, la manera como se maneja este diagrama es decir, bueno, de hueso e intestino, cada vez que libero calcio, libero fosfato. O absorbo calcio y absorbo fosfato. Ya dijimos que en intestino, el hecho de que se absorba fosfato hace que se tire más fosfato. Entonces, puedo absorber calcio y también fosfato. Y en general lo hacen en las mismas proporciones. Ok. El aumento en la concentración de calcio inhibe PTH, mientras que el aumento en la concentración de fosfato lo que hace es tener una acción contrarregulatoria de la acción de PTH sobre la síntesis de 1,25. Entonces, mientras que PTH promueve la formación de 1,25 y disminuye la formación de 24,25, fosfato inhibe la formación de 1,25. Bien, por otra parte, sabemos que calcitriol inhibe PTH a la vez que inhibe su propia síntesis. Bien. Y la formación de 1,25, entonces, estimula la conversión o la 25 hidroxilasa para formar la 24,25 hidroxilasa. Ok. Bien. Así las cosas, entonces, voy a analizar los efectos de disminuir la concentración de calcio. Espero que con esto les quede claro cómo es que yo logro regular las concentraciones de calcio iónico. Entonces, si tengo una circunstancia en la que me disminuye la concentración de calcio iónico, esto lo que hace es, si disminuye la concentración de calcio, aumenta PTH. Esta flechita indica efecto inverso. El aumento de PTH me aumenta la síntesis de calcitriol. ¿Ok? Y voy a seguir esto aquí. Ahí estoy. Bien. Entonces, ahí tengo el escenario. Disminuí calcio, aumenté PTH y aumenté calcitriol. Ok. PTH y calcitriol van a tener efectos tanto sobre calcio como de fosfato. Ok. Bien. En principio, los dos tienen acción, o calcio tiene acción tanto sobre la liberación de calcio como la liberación de fosfato. De manera que por la liberación de calcio y la liberación de fosfato, no puedo en principio corregir este problema que es la disminución en la concentración de calcio iónico. Bien, el aumento en calcitriol me aumenta la absorción intestinal de calcio y me aumenta la absorción intestinal de fosfato. Nuevamente, estos dos no me permiten corregir la disminución en la concentración de calcio iónico. Lo que me va a permitir corregir la concentración de calcio iónico es que PTH aumenta la reabsorción de calcio, pero a la vez resulta ser fosfatúrica. Entonces, disminuye la reabsorción de fosfato, aumenta la excreción de fosfato. Y bajo esa circunstancia, entonces, dado que disminuye la excreción de calcio, pero aumenta la de fosfato, entonces me permite dejar calcio iónico libre para que esta concentración suba. La disminución en la reabsorción de fosfato disminuye el fosfato en plasma. Al disminuir este fosfato en plasma, dejo calcio libre para que pueda ser restituida la concentración. Muy bien. Fosfato tiene a su vez un efecto inverso. Esta disminución de fosfato, ya dijimos que aumenta calcitriol porque en general fosfato tiene una acción negativa sobre la secreción o la formación de calcitriol. Bien. Y calcitriol a su vez inhibe PTH. Esto deriva del esquema que acabo de poner en la diapositiva previa. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Sí, Manuel. Oiga, el hecho de que haya efecto inverso se refiere a que uno aumenta y otro disminuye. Exactamente, eso es lo que estamos refiriéndonos, ¿sí? Y cuando aumenta PTH, o sea, no sería efecto inverso cuando no. Para la reabsorción tubular de fosfato.
Sí, lo que pasa es que aquí no lo representé de esta manera. Sí me explico, estoy representando nada más sobre el control. Estos efectos son sobre el control hormonal, ¿sí? No sobre los elementos de calcio fosfato. ¿Ok? Ok. Sí, ok. Sí, gracias. Bueno. Dirán, bueno, ¿y aquí por qué no hay flechita de calcitriol hacia acá? La realidad es que calcitriol participa muy poco en el manejo renal de fosfato, del calcitriol como tal, ¿sí? La acción fundamental es a través de PTH, ¿ok? Ya decíamos que calcitriol aumenta la reabsorción de fosfato, pero no disminuye la reabsorción de fosfato como si lo hace PTH y calcitonina, ¿ok? Bien. Por el otro lado, si yo disminuyo la concentración de fosfato, entonces, nuevamente, aquí, la disminución de fosfato hace que aumente calcitriol. Esto tiene un efecto inverso sobre PTH. Al aumento de calcitriol inhibe PTH. Entonces, si inhibe PTH, no voy a tener efecto fosfatúrico. Y nuevamente, entonces ahora juego con esto y entonces veo que desde el punto de vista de hueso, al disminuir PTH, disminuye la liberación de calcio y de fosfato. Al aumentar calcitriol, aumento la absorción intestinal de calcio y aumento la absorción intestinal de fosfato. Hasta aquí las cosas no me permiten restablecer las concentraciones de fosfato. Y el que va a ser el parteaguas es lo que hace PTH en riñón, porque va a aumentar la excreción de calcio y al disminuir PTH va a disminuir la excreción de fosfato. El aumentar la excreción de calcio disminuye el calcio iónico, lo cual me permite entonces mantener o poder subir los niveles de fosfato iónico, y la disminución de calcio va a tender a restablecer los niveles de PTH. ¿Ok? De manera entonces que de esta manera puedo yo controlar las concentraciones de calcio y de fosfato según la circunstancia. ¿Preguntas? Bien, voy a terminar planteando un aspecto nuevo, reciente, en este asunto del metabolismo de calcio y fosfato. Y se refiere a un factor nuevo que se llama factor de crecimiento fibroblástico 23. Este factor de crecimiento fibroblástico 23 pertenece a los factores de crecimiento fibroblástico. Hay toda una serie de factores de este estilo. Este factor de crecimiento fibroblástico es sintetizado por osteoblastos y osteocitos y es sintetizado en respuesta a un aumento en fosfato, a un aumento en calcitriol, ¿ok? O a un aumento en PTH, ¿ok? La vía de PTH parece ser indirecto a través de que PTH estimula 1,25-hidroxivitamina D3 y esto entonces propicia la secreción de factor de crecimiento fibroblástico 23. ¿Qué hace este factor de crecimiento fibroblástico 23? Bueno, pues inhibe la síntesis tanto de calcitriol como de PTH. Si ustedes se acuerdan, decíamos que el fosfato tiende a tener una acción contrarregulatoria sobre la formación de 1,25, ¿ok? Bueno, fosfato, a través de factor fibroblástico, también tiene esa acción, pero a la vez disminuye PTH o inhibe PTH. ¿Qué es lo que hace en esencia este nuevo componente del factor fibroblástico? Pues lo que hace es contrarregular la acción de PTH sobre la síntesis de calcitriol. ¿Okay? El receptor del factor fibroblástico es un receptor complejo, es lo que se conoce como el correceptor cloto, que está en tubo proximal, en tubo distal, y este factor pues tiene una acción fosfatúrica, independiente de PTH, y lo hace por reducir el cotransporte sodio-fosfato. Entonces, factor de crecimiento fibroblástico 23
viene a tener una acción fosfatúrica semejante a la que tiene PTH, pero independiente de PTH. Y lo que hace en principio es disminuir la expresión de la 1-alfa hidroxilasa. Y aparte, entonces, por esta vía, disminuye la síntesis de calcitriol. Disminuye la síntesis de calcitriol. En tubo distal aumenta la expresión de TRPV5, de manera entonces que factor fibroblástico 23, a final de cuentas, tiene una acción hipocalciúrica, pero fosfatúrica. En ese sentido se parece a su acción, a la acción que tiene PTH sobre el riñón. ¿Ok? De suerte entonces que para cuando terminen ustedes esta carrera, muy seguramente estarán hablando de 3 órganos y 4 hormonas. 3 órganos, hueso, intestino y riñón, 4 hormonas, PTH, calcitonina, calcitriol y factor de crecimiento fibroblástico 23. Este está tomando mucha relevancia porque parece ser que participa en el fenómeno de metástasis de calcio en tejidos blandos en insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok.